Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como les prometí en el video anterior, si no lo vieron, vayan a verlo porque está muy bueno. Hablo sobre qué significa el eclipse y doy varios tips de rituales para hacer en el eclipse. Hoy les traigo, no es un relato como tal, sino que es una leyenda, que se titula Durante el eclipse alguien pronunció su nombre. ¿Me acompañan a leerlo? Hay personas que esperan un eclipse durante años. Compran cámaras, reservan hoteles, estudian mapas y recorren cientos de kilómetros con tal de contemplar ese breve instante en el que el día se convierte en noche. Pero existe una vieja historia que casi nadie conoce, y es una historia que no aparece en los libros de astronomía. Una historia que, según cuentan, comenzó mucho antes de que existieran las cámaras o los telescopios. La leyenda dice, durante un eclipse total, hay un momento en el que el mundo queda suspendido entre la luz y la oscuridad. Un instante tan breve que apenas dura unos segundos, pero suficiente para que si alguien escucha su nombre y responde, algo regrese con él. Y dice así. Era agosto, Daniel y tres amigos habían viajado hasta un pequeño pueblo para observar el eclipse total de sol. Llevaban meses organizándolo. Habían alquilado una casa rural, comprado gafas especiales y preparado cámaras para registrar cada segundo del fenómeno. El ambiente era de fiesta, claramente. Había familias enteras, fotógrafos, aficionados a la astronomía y curiosos que simplemente querían presenciar un evento que no volverían a ver en muchos años. Cuando el sol comenzó a cubrirse, el aire cambió. No hizo más frío, no sopló el viento, pero todos coincidieron en una sensación difícil de describir. Era como si el paisaje hubiese contenido la respiración. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros que hasta ese momento corrían entre la gente comenzaron a esconderse debajo de los coches. Algunos incluso lloraban mirando hacia el cielo. Nadie les dio importancia, todo el mundo estaba pendiente del eclipse. Entonces llegó la oscuridad. No era una noche normal, era distinta, una oscuridad profunda, extraña, casi líquida. El horizonte conservaba un tenue resplandor mientras el sol desaparecía por completo detrás de la luna. Alrededor, cientos de personas guardaron silencio. Y fue entonces cuando Daniel escuchó una voz. Muy cerca de su oído, Daniel escucha que le dicen, Daniel. Era una voz suave, familiar. La conocía perfectamente. Era la voz de su hermana mayor. Pero era imposible. Su hermana había muerto 6 años antes en un accidente de tráfico. Daniel giró de inmediato. No había nadie. Solo sus amigos completamente inmóviles mirando al cielo. Pensó que era la emoción la que le había jugado una mala pasada. No dijo nada. Y cuando la luz regresó, el ambiente volvió a la normalidad. Todos aplaudieron, estaban súper contentos. Comentaron lo increíble que había sido la experiencia, se rieron, se sacaron fotos y emprendieron el camino de regreso. Daniel decidió guardar silencio. No quería parecer ridículo. Esa misma noche ocurrió la primera cosa extraña. Se despertó exactamente a las 3:30 de la madrugada. No sabía por qué, simplemente abrió los ojos. La casa estaba completamente en silencio. Y entonces escuchó pasos lentos. Madre mía. Como si alguien caminara descalzo, encima descalzo. Ay, Dios mío. Como, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Pensó que sería uno de sus amigos. No, mi cielo. No. Pero los pasos se detuvieron justo. Ay, pobrecito, Dios mío. Se detuvieron justo delante de la puerta de su habitación. No hubo golpes, no hubo voces, solo un silencio tan pesado que podía sentirse. La mañana siguiente preguntó si alguno se había levantado durante la noche y todos respondieron lo mismo, que no. Claramente. Los días siguientes comenzaron a suceder otras cositas más. Nada espectacular, nada que pudiera demostrarse, pero suficiente para incomodarlo. Cada fotografía que revisaba del eclipse tenía un detalle extraño.
A varios metros de detrás del grupo apareció una figura oscura. No tenía rostro, solo una silueta inmóvil. Pensó que sería otra persona observando el eclipse, pero sin embargo esa misma figura aparecía en todas y cada una de las fotografías, incluso en las tomadas de distintos ángulos. Al ampliar la imagen no se distinguían rasgos, solo la sensación de que estaba mirando directamente a la cámara. Con el paso de las semanas, Daniel dejó de dormir bien. Siempre se despertaba a la misma hora, siempre con la impresión de que alguien acababa de salir de la habitación. Nunca veía nada, pero el aire parecía más pesado, como si otra presencia hubiera ocupado el lugar unos segundos antes. Lo peor comenzó un mes después, mientras esperaba el ascensor para ir al trabajo. Escuchó nuevamente aquella voz. Daniel. Esta vez no provenía de ningún lugar en concreto, pero parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Se giró, miró. Había 4 personas esperando el ascensor y ninguna había hablado. Además, ¿cómo sabrían su nombre? Todos lo miraban con expresión confundida. Decidió investigar. Encontró un viejo foro de internet donde varias personas relataban experiencias similares. No hablaban de fantasmas ni de maldiciones, solo repetían el mismo patrón. Durante un eclipse si habías escuchado que alguien pronunciaba tu nombre, y siempre la misma voz de una persona muy querida, evidentemente ahí estaba el patrón, ¿verdad? Entonces, algún fallecido, alguien imposible, y todos cometían el mismo error, o sea, respondían al llamado de esa voz. Y otros preguntaban quién estaba ahí. Pero bastaba una sola palabra. Según aquellos relatos, responder significaba aceptar una invitación que nadie comprendía. Daniel sintió un escalofrío, porque recordó algo que hasta entonces había olvidado, que era que durante la oscuridad absoluta, cuando escuchó la voz de su hermana, había susurrado casi sin darse cuenta, ¿Sophie? Nunca volvió a encontrar aquel foro. Semanas después el sitio había desaparecido como si nunca hubiera existido. Intentó localizar a las personas que habían publicado aquellos testimonios, pero ninguna respondió. Algunas cuentas habían sido eliminadas, otras llevaban años inactivas y era como perseguir un rastro que alguien se empeñaba en borrar. Han pasado varios años desde aquel eclipse y Daniel continúa llevando una vida aparentemente normal. Trabaja, sale con amigos, hace compras, sonríe cuando alguien le cuenta un chiste, pero hay una costumbre que jamás abandonó. Nunca permanece solo cuando ocurre un eclipse. Y cada noche antes de dormir revisa 2 veces la puerta de su habitación de que esté bien cerrada. No porque crea que eso sirva de algo, sino porque hay noches en las que vuelve a escuchar la voz. Siempre la misma, siempre tranquila, siempre pronunciando su nombre. Y aunque ya aprendió a no responder, dice que, desde hace un tiempo, la voz parece estar cada vez más cerca. Como si ya no hablara desde el pasillo, como si ahora estuviera al otro lado de la puerta, esperando en silencio a que por descuido vuelva a responder. Espectacular. A ver, es una leyenda. Como toda leyenda, seguramente nada, sea eso simplemente, pero la verdad que está muy buena. Espero que les haya gustado. Y nada, los invito como siempre a dejarme algún comentario, a darle me gusta, a compartir, a suscribirse. Así me ayudan a seguir creciendo y a seguir compartiendo relatos con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós.